Bueno, esta es la clase del 20 de septiembre con recursantes 1. Estamos abordando el sistema osteoartromuscular y estamos iniciando esta clase definiendo un poco lo que es el sistema osteoartromuscular como una integridad de sistemas. Les estoy explicando a los chicos que es muy importante visualizar los niveles de organización siempre. Y les decía, esto es un sistema esquelético, un sistema articular y un sistema muscular. No es menor este enunciado. ¿A qué me refiero cuando yo describo un sistema? Conjunto de órganos, como dijiste. Exactamente, es un conjunto de órganos, exactamente. Por lo tanto, si yo digo que el sistema esquelético es un conjunto de órganos, ¿cuál sería el órgano? Los huesos. El hueso. Por lo tanto, el hueso es un órgano. Y no siempre es fácil para nosotros conceptualizar que un hueso es un órgano. Siempre es como más fácil decir el corazón que es un órgano, un pulmón que es un órgano, pero un número, un radio, ¿se entiende? Es como difícil visualizarlo. ¿Qué es si es un órgano? Un hueso escapular. ¿Por qué es un órgano? Tiene una organización. Sí. ¿Y qué más? Si un sistema es un conjunto de órganos, ¿un órgano qué es? Un conjunto de tejidos. Exactamente. Y ahí vienemos. Un hueso es un elemento que se forma por varios tejidos. Y parece como que nuestra visualización de los huesos es ese hueso del perro que mastica y está por ahí enterrado, como si fuera algo duro y algo muerto. Y el hueso, en principio, lo primero que tenemos que visualizar que es un tejido vivo y es un tejido totalmente dinámico y que está formado por varios elementos. Lo que pasa es que todos los elementos que conforman un hueso son tejido conjuntivo de diferentes variedades. Entonces, por un lado tengo el tejido óseo, que evidentemente es mayoritario, pero también tengo membranas conjuntivas que lo rodean, que se llama periósteo. Tengo elementos conjuntivos que están alojados en su médula interna, en los huesos largos, como que forman la sustancia amarilla o la sustancia roja. Una almacena triglicéridos, la sustancia roja tiene una función hematopoyética. Por lo tanto, vemos que esto que yo llamo hueso, que pareciera algo inerte y que es siempre igual, tenemos que incorporar el concepto de que es algo totalmente vivo, dinámico, cambiante, moldeable, y que está constantemente en remodelación. O sea, tus huesos, si bien tienen la misma forma, su constitución material está todo el tiempo renovada. Tu hueso, si yo le saco una foto, los átomos que lo componen no son los mismos que en un mes. La forma es la misma, pero los elementos que lo componían fueron constantemente depositándose y reabsorbiéndose. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es como que todo el tiempo está a disposición de las necesidades metabólicas. Porque el hueso, además de tener una función de soporte, de obviamente estabilización de tus partes blandas, de ser punto de apoyo para que te puedas mover, tiene otras funciones importantes que tienen que ver con procesos metabólicos. Los huesos, además de tener una función de soporte y de protección y de locomoción, tienen funciones de almacenamiento de calcio y de sales de fosfato. Y está constantemente bajo la regulación hormonal, porque los niveles de calcio no pueden bajar de un nivel homeostático. O sea, el hueso es parte de la regulación homeostática de un componente vital metabólicamente como es el calcio. Es más, es muy probable que evolutivamente los huesos hayan sido
un reservorio de calcio antes que cumplieran una función de locomoción. Porque el paso de la vida marina a la vida terrestre implicaba sortear uno de los principales problemas, que es la disponibilidad de calcio, que en el medio terrestre no es tan posible, porque el calcio yo lo puedo tener en el mar como sal disuelta, pero no lo consigo tan fácilmente en la vida terrestre, porque el agua dulce no tiene tantas sales disueltas, y salvo que me chupe una piedra pómez todo el día, no tengo suficiente calcio disponible para mis requerimientos. Y pregunto, ¿por qué necesitamos tanto calcio? ¿Cuál es el proceso importante que requiere niveles de calcio constantes? Los transportadores de las células. Sí, para los mecanismos de transporte sí, pero para otras cosas fundamentalmente. ¿Alguien lo dijo ahí por atrás? ¿O soy yo que tengo muchas ganas de escucharlo? La contracción muscular. La contracción muscular está regulada por el calcio. Y el corazón no puede esperar a que vos te comas una almendra o te vacíes el yogurísimo fortificado en calcio para que tu corazón lata. Necesita disponibilidad constante y regulada de calcio. Hay dos cosas que regulamos en calcio a través de hormonas por una vía digamos, de retroalimentación. Una es la glucosa en sangre y otro es el calcio en sangre. La glucosa se regula por la insulina y el glucagón, y el calcio se regula por la paratormona y la calcitonina. Entonces, hay dos parámetros que están regulados en sangre a partir de producto, y eso tiene que ver ambas con la actividad física. Por eso el ejercicio físico regula estas cuestiones también, porque las habilita, ¿no? Me resulta súper interesante esto. Bien, dicho esto, vemos que, vamos a ver el sistema esquelético. Bueno, concéntrate en entender por qué el hueso es un conjunto de tejidos, cuáles son los tejidos que podés encontrar ahí, más allá de que obviamente hay tejido óseo, ¿no? Hay dos tipos de variantes de tejido óseo, uno es el compacto y otro es el esponjoso. Por otro lado, tenemos el otro sistema, que es el articular, cuyos órganos son las articulaciones. Las articulaciones son estructuras bastante particulares, hay de diferentes tipos, por eso nos interesa mucho clasificarlas, y en el caso del movimiento, como yo les decía, va a permitirnos el análisis del movimiento. El tipo de articulación es el que va a determinar los grados de movilidad que tiene. Entonces yo voy a ver que una articulación, no sé, es biaxial o poliaxial o monoaxial, que va a permitir la flexoextensión, que va a permitir la rotación interna, la rotación externa. Entonces voy a poder determinar cuáles son los músculos que ofrecen su acción para cada movimiento. Y así van a abordar el análisis de las acciones en esa materia, el análisis del movimiento. Por eso es importante que las entendamos. Las articulaciones tienen muchos elementos. Anatómicamente las vamos a clasificar por su estructura y también las vamos a clasificar por su funcionalidad. Por su estructura, las que más nos interesan son las sinoviales, que tienen su propia cavidad, porque tienen una membrana sinovial que las rodea, y elementos distintos en las distintas articulaciones. Podemos encontrar meniscos, cartílagos articulares, ligamentos intracapsulares, tendones, bursas, bueno, un montón de elementos anatómicos que van a dar ciertas características a cada articulación. Vamos a tratar de analizar y de reconocer y de clasificar a las más importantes. Concéntrense, chicos. Hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla, tobillo, mínimo, ¿no? Convengamos que cuidarle las rodillas a las personas que entrenan con ustedes sería, la verdad, bastante importante para mí. Y les digo que en los últimos 2 mesas de finales no logramos que uno de ustedes clasifique una articulación de corrido. Y hemos desaprobado a un montón de gente porque no pudieron clasificar la articulación de la rodilla. Decir de corrido es una articulación monoaxial, sinovial, es una diartrosis. No
podían decirme nada acerca de la rodilla. ¿Y saben por qué la gente se lesiona las rodillas tanto? Por culpa de ustedes. Porque decime, ¿cómo voy a trabajar el refuerzo muscular de la rodilla si no sé cómo funciona una rodilla? Explíquenme cómo van de atrás para adelante. Entonces, por lo pronto, esta etapa es de clasificaciones, de memorización, pero si no memorizan en primer año, cuando lleguen a tercero, no saben nada. Y yo les digo que hay cosas que pueden de verdad hacer la diferencia en cómo abordan su trabajo con un otro, porque la rodilla no es la tuya, ¿viste? Siempre es de otro. Entonces vamos a tratar de cuidarle la rodilla a la pobre señora con 20 kilos de más que viene a hacer tu clase de spinning o de Taibó. Vamos a tratar, ¿sí? Entre todos. Así que les aclaro esto de las clasificaciones, que son tediosas, pero no podemos hablar el mismo lenguaje si no tenemos una clasificación que nos unifique. Y por otro lado, el último componente es el componente del sistema muscular. ¿Cuál es el órgano? Los músculos. Cada músculo es un órgano y como órgano es un conjunto de tejidos. Y ahí están las propiedades de los músculos. Y yo creo que a lo largo de este año fui dando indicios, ¿no? Que el músculo no es solamente tejido muscular, hay tejido conjuntivo, lo que forma el perimicio, el endomicio, lo que forma las fascias, lo que forman los tendones, los ligamentos, las aponeurosis, todo eso contribuye a la forma y la función del músculo. El otro día, Elian, salí en la radio, ¿viste? Con Julián Carrara en el programa que él tiene. Y uno de los primeros, y trabajamos los mitos, ¿no? de la actividad física. Y el que sale primero es que la gente cree que va al gimnasio a romper músculo para la hipertrofia muscular. Y a mí se me ponen todos los pelos, chicos. Pero la gente que lo multiplica ese mensaje son ustedes, son los profes, es la gente que trabaja en el gimnasio. La idea que yo voy a romper músculo, como si rompiera un órgano, y es bastante delicada, o la idea de pensar que yo voy a entrenar para romper una célula muscular. Porque cuando digo fibra muscular, ¿qué dicen? Fibra muscular se llama la célula muscular. Entonces la gente no sabe qué está diciendo, si es el músculo, si es la miofibrilla, si no sabe nada. Entonces yo necesito formar docentes que hablen con propiedad y que sobre todo cuiden a las personas con las que entrenan, porque obviamente el músculo hay que cuidarlo como oro, porque el hueso se quiebra y se fractura y se repara, un tendón se cose, un ligamento se sana, hasta te puedo hacer un injerto, se puede hacer un montón de cosas, pero una célula muscular que se mueve no se recupera más. Así que hay que tener conciencia de eso. Entonces, bueno, acá, dicho esto, vamos a hablar un poquito de esqueleto. Dice, soporte del cuerpo, obviamente, somos organismos terrestres, hay que proteger órganos vitales y blandos, y aparte ofrecer una resistencia al ambiente aéreo que nos aplasta nuestro propio peso. No es como en el agua, que de repente el agua es más densa, entonces los cuerpos pueden flotar y ser sostenidos por este medio acuoso. Protege órganos vitales como pueden ser los huesos del cráneo que protegen el encéfalo. Es el punto de inserción de la musculatura que va a permitir la locomoción, permite el movimiento también, produce el movimiento como locomoción, ¿no? Como moverme de un lugar a otro. Produce también tomar el alimento, todo lo que sea para nosotros, incluso la expresión facial, ¿no? Nos permite comunicarnos, nos permite agarrar cosas. Produce células sanguíneas en la médula ósea roja. Esta es una función importante de los huesos. Cuando ustedes escuchan que alguien hizo un trasplante de médula, algunas personas piensan que se trasplantaron la médula espinal, y en realidad se dice médula porque está adentro, como si fuera la parte central de los huesos largos, donde hay una cantidad de tejido linfoide hematopoyético, o sea, de origen
de tejido conjuntivo especializado en la formación de las células sanguíneas. Tanto los glóbulos blancos como las plaquetas, como los glóbulos rojos, no se forman en la sangre. Su origen es en la médula ósea roja, y después su función es en la sangre, y después su destrucción es en el hígado y en el vaso. O sea, la sangre tiene como un lugar donde funciona, donde trabaja, un lugar donde se forma, un lugar donde se destruye. Distintos sectores de tu cuerpo van, digamos, determinando la vida de los elementos sanguíneos. La otra función importante tiene que ver con el almacenamiento de calcio y de fósforo. ¿Por qué les parece que necesitamos reservar fosfatos? ATP. Muy bien, Leo, muy bien. Sí, todo lo que son las fosforilaciones son procesos metabólicos importantes. En las fosforilaciones nosotros vemos cómo se transporta energía, también cómo se activan y desactivan enzimas, y también en los fosfolípidos, ¿no? Porque forman parte de las membranas celulares. Así que la cantidad de fosfatos presentes, disponibles para estos procesos, es importante que se mantenga también estable. Y el hueso son cristales de hidroxiapatita, que son acúmulos de sales de calcio y de fosfatos. Esa sería la composición química del hueso. ¿Qué será la parte dura del hueso? De un tejido óseo, ¿qué es? ¿Qué representaría la ¿La parte? corteza? No, de un tejido, ¿qué representaría lo duro del hueso? Porque si el hueso es, si el tejido óseo es un tejido, tiene tres componentes. Tiene células, tiene fibras y tiene sustancia intercelular. ¿Qué representaría la parte dura, la parte esta de sales de calcio y de fosfato? Las fibras. No, La sustancia celular. la sustancia intercelular. Además de tener estas sales que están sólidas, digamos, están cristalizadas, son cristales, alrededor tengo colágeno. Esas son las fibras. Es como un tejido conjuntivo. Lo que tiene es colágeno, elastina, reticulina. Más tiene colágeno que otras fibras. Y un hueso sin colágeno es un hueso que se quiebra. ¿No vieron El Protegido? Sí. Bueno, el malo, que tenía los huesos de cristal, lo que tenía era un defecto congénito que no depositaba colágeno, y por eso sus huesos eran quebradizos. Hay muchas patologías en esa película que está buena, ¿no? La personalidades múltiples. Bueno, ese tiene ese. Esa es la 2, pero No, en la 1 también. En la 1. bueno, pero esa son dos películas diferentes, igual. En la 2 se comen. En la 3 está de vuelta en los 3. Están los malos. No importa. Digo eso. Y después las células vivas son los osteocitos, ¿no? Hay distintos tipos, hay osteocitos, hay osteoblastos y hay osteoclastos. Bueno, hay células vivas y bueno, obviamente el hueso está vivo en vos, no es, mucha gente piensa que los huesos están como muertos, que son una parte inerte. No, para nada, es un tejido vivo y en constante dinámica, eso es importante. Y aparte, el hueso y el músculo están como son un binomio en acción. Tanto el músculo tracciona y presiona y ofrece resistencia, y el impacto, eso genera un efecto, se llama efecto piezoeléctrico sobre el hueso. Y cuanto más trabajo muscular hay sobre el hueso, más densidad, más sano está ese hueso. Entonces las personas que son muy sedentarias tienen a veces mucho sobrepeso, pero tienen huesos frágiles, tienen huesos débiles, no soportan su propio peso, porque tienen musculatura muy delgada. Entonces, capaz vos sos una persona con muchos kilos de más, pero es todo grasa y como si fueran un flaco de músculo.
entonces sus huesos son muy débiles, por eso tienen muchos problemas con ¿qué? Las personas que tienen sobrepeso pero tienen poca masa muscular, y por lo tanto débiles huesos. ¿En dónde es el punto más complicado? Las Las articulaciones. articulaciones, exactamente. Donde vos ves el problema, tengo problemas de rodilla. No, no tenés problemas de rodilla. No tenés músculo. Ese es tu problema. Por eso hay que, antes de que, claro, el médico te opera las rodillas, te reemplazo las rodillas. No, bajemos de peso y aumentemos la masa muscular, porque si no esa articulación no va a sobrevivir nada. Se va a vencer. O sea, el problema primero no fue la articulación, el primer problema es que no hay masa muscular que sostenga ni proteja esa articulación. Y así vamos trabajando de manera integral. Bien, van a ver, si ven el video, que los huesos, se imaginarán que a nosotros nos encanta clasificar todo, se clasifican de acuerdo a su forma. A nosotros los que más nos interesan son los huesos largos, porque son los que están involucrados en la locomoción. Estos huesos largos tienen que ver con que exista un largo mayor que las otras dos dimensiones. El hueso corto va a ser aquel que tenga una dimensión en largo y en ancho más o menos parecida, y un hueso plano va a ser el que tenga una dimensión en ancho mayor que en alto. Más o menos se darán cuenta fácilmente, ¿no? También están los huesos irregulares, los que no tienen forma de nada, y los que se llaman también sesamoideos. Los huesos sesamoideos son huesos más inconstantes. El único hueso sesamoideo constante es la rótula, ¿no? Esa es una clasificación. Los huesos largos tienen partes que nosotros vamos a aprender a nombrar. Todo hueso largo tiene dos cabezas o dos extremos. Siempre el extremo que está más cerca del tronco será el extremo proximal, y un extremo más alejado del tronco que representaremos como extremo distal. Estas zonas extremas del hueso largo se denominan epífisis. Y en la caña del hueso largo, es decir, el segmento, digamos, que une a los dos extremos, que obviamente es largo, porque si no, no sería un hueso largo, sería un hueso corto, se llama diáfisis. Entonces, por favor, tengan en cuenta que yo, por ejemplo, te puedo decir, bueno, nómbreme los elementos que aparecen en la epífisis proximal del húmero. Bueno, tal hueso está, su inserción es en la cara anterior de su diáfisis. Entonces, cuando yo diga diáfisis y cuando yo diga epífisis, todos deberíamos interpretar cuál es el sector que yo estoy indicando, dando esa apreciación, porque ustedes saben cuáles son las partes de un hueso. ¿Se entiende? Esto cualquier cosa lo anota, porque es vital. La zona de transición entre la epífisis y la diáfisis tiene, cuando somos niños y estamos en crecimiento, un cartílago en vez de tener todo osificado. Esas zonas de transición son para que el hueso crezca en largo. Si no, no podríamos crecer. Pero no puedo crecer. ¿Por qué no crece desde acá? Y porque ahí está la articulación. Entonces el hueso, como no es tonto, dice, ¿por dónde crezco? Por acá. Entonces cada vez que vas creciendo, ese cartílago se va osificando y entonces vos creces en alto. Esa zona se llama metáfisis. Entonces la nomenclatura sería epífisis, ambos extremos, la proximal y la distal, las metáfisis, que son las zonas de cartílago de crecimiento, y después la diáfisis. Una vez que aparece la pubertad y se osifican los cartílagos de crecimiento, vos dejás de crecer. Todos nosotros como seres humanos no crecemos constantemente. Tenemos un límite en nuestro crecimiento que está determinado parte genéticamente, parte por nuestra forma de vida, ¿no? por nuestras características de alimentación e incluso por el deporte. ¿Sí? Los niños que hacen deporte desde temprano tienden a tener alturas
más importantes que las que hubieran tenido si no hubieran desarrollado ese deporte. ¿Te vas? Bien. Algo de esto, chicos, para que después sepan, cuando van a entrenar a adolescentes, por ejemplo, no se trabaja mucho la fuerza, y si se trabaja tienen que tener cuidado de que estos discos estén solidificados, calcificados. Entonces eso se hace con una radiografía, o no sé bien cómo es Pau, pero Sí. tienen que tener cuidado en eso también. Sí, Cuando el trabajen. tema es, se Bueno. puede trabajar la fuerza, no es que no se puede, pero no se puede trabajar de cualquier manera. O sea, el chico tiene que estar entrenado primero, no es que voy al gimnasio y arranco a trabajar con pesos excesivos, tiene que ser una carga progresiva, y hay que ver cuál es el objetivo, ¿no?, de ese trabajo de fuerza, porque muchas veces no es recomendable cuando hay periodos, no sé, ustedes recordarán, hay varones sobre todo donde el periodo de crecimiento es como, viste, te explota el cuerpo y estás en unos meses como que te duele todo. Entonces trabajar la fuerza ahí podría llegar a repercutir en que haya ciertas asimetrías en segmentos corporales, porque sobrecargamos un lado del cuerpo o del otro, la parte superior o la parte inferior. Y sobre todo depende del deporte, porque si yo lo que quiero es que crezca, no sé, estoy hablando de vóley, estoy hablando de básquet, estoy hablando de... y voy a querer que se vaya para arriba lo más que pueda. Así que hay que hacerlo correctamente. Se puede trabajar, pero hay que tratar de no trabajar con mucha carga y hacer un trabajo de fuerza adecuado. No siempre, porque casi siempre uno piensa trabajo de fuerza es con carga, con pesa, en el gimnasio. Y no siempre trabajar la fuerza es de esa manera. Hay que hacerlo bien y respetando los tiempos de crecimiento de los chicos. Así que sí, es súper interesante trabajar este tema, ¿no?, de la niñez y de la adolescencia. Nosotros cada vez que hablamos algo tiene que ver con adultos, y los adultos no tienen las mismas hormonas en danza que un adolescente que está en crecimiento. Entonces, la hormona del crecimiento tiene algunas regulaciones por retroalimentación negativa con la testosterona, con el cortisol, entonces podemos estar cometiendo, ¿viste?, errores porque potenciamos una y anulamos la otra. Así que, bueno, respeten por favor los ritmos de estos niños. Seguramente todos los adolescentes se van a acercar a ustedes que son los profes de educación física, como hicieron ustedes con sus profes, desesperados porque se veían flacos, ¿no? Es el gran problema de los adolescentes, es esto de que quiero tener más masa muscular, y hay un periodo que hay que tener paciencia, porque toda tu energía está, digamos, enfocada en crecer en alto, y por lo tanto el cuerpo es sabio y sabe que no puede recargar ese músculo, pero el músculo se tiene que estirar. Muchas veces el hueso crece más rápido que lo que crece el músculo, y el músculo te queda como estiradito, ¿viste? Como así, como si te hubieras puesto un buzo, entonces se te estira y está como flaquito y largo, estirado, porque el hueso te creció 3 centímetros en un verano. Entonces el hueso tiene que acomodarse, el músculo tiene que acomodarse a esa nueva distancia y después crecerá en ancho. Entonces hay pibes que son re longilargos, así longilíneos, y están flacos, 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 pero esa energía que lleva crecer 1 centímetro es terrible para el cuerpo. Es una demanda energética impresionante, porque eso hay que crecer también vasos sanguíneos, tienen que crecer nervios, tienen que crecer un montón de cosas. Entonces es un momento para que el discurso desde los profes sea: tener paciencia, vas a ver que ya va a llegar, después la masa muscular, no, quédate tranquilo que va a venir, porque entran en una desesperación y empiezan a tomar cualquier cosa. Si están yendo al gimnasio es como que quieren, viste, ya masa, masa, masa muscular, y es una sensación, así como las mujeres tienen presión para bajar de peso, los varones también tienen presión para estar muy musculosos.
y no se conocen, no aprenden a que su cuerpo en ese momento, que es un periodo corto, después ya van a estar súper musculosos porque operan las mismas hormonas y después se vienen gigantes. Yo lo veo a mi hijo, no puedo creer. Es una Profe, masa una de pregunta. músculo. Profe, una pregunta. Sí. Las mujeres grandes, las señoras grandes, disminuyen su estatura. ¿Por qué pasa eso? Digas eso, me quiero morir. Quiero matar. No. Yo medía 1,54, estoy segura. Cuando era chica, yo voy a ser de esas abuelitas, viste, que vienen que sí, todos en el transcurso de nuestra vida adulta perdemos unos centímetros. Cuando tenés pocos centímetros como yo es una tragedia, pero bueno, eso se debe básicamente a que envejecemos. Y estamos más deshidratados. Una de las cosas que sucede en el hueso y en los cartílagos, sobre todo en los cartílagos intervertebrales, es que se deshidratan y eso hace que te acortes. Es más, ese mismo acortamiento se ve a lo largo del día. Si vos te medís a la mañana, medís más que a la noche. Por eso propio peso y la compactación que hacemos, porque estar en bipedestación, bueno, impacta sobre los cartílagos. Y bueno, esta actividad física es lo mejor que te puede pasar para evitar ese descenso de peso. Cuanto más hidratado estés, cuanto más salud tengas en cuanto a la posibilidad de tener colágeno, elastina, que esos cartílagos estén todavía bien. Fíjense cuánta gente tiene hernias de disco, vértebras soldadas entre sí, pues ya disco no hay, y un disco suma todos los discos intervertebrales y sumás 2-3 centímetros. Y bueno, la pérdida también de movilidad, que es lo más terrible de ese descenso de peso, de altura. Pero sí, es verdad. A medida que vamos envejeciendo, sobre todo las mujeres, cuando pasamos la etapa de la menopausia, porque todas son malas noticias para las mujeres, tenemos una relación entre nuestras hormonas sexuales y nuestra dinámica del calcio, porque obviamente tiene un componente hormonal extra al que tienen los varones. Y cuando entramos en menopausia, esa descalcificación de los huesos, esa falta de densidad, hace incluso que todavía pierdas más este metabolismo dinámico. Y bueno, una de las cosas que previene la osteopenia y la osteoporosis que se da en la menopausia con bastante prevalencia es la actividad física. Las mujeres que han hecho una actividad física saludable en su edad reproductiva son mujeres menos propensas a estas dificultades que se dan con la menopausia. Por lo tanto, hacer actividad física es lo que deberían hacer todas estas mujeres que lo único que quieren hacer es la dieta de la luna para estar flacas y llegar al verano. Pero estar flaca lo circunscriben a no tener grasa. Y en realidad empezamos a tener mujeres con poco músculo y no te sirve, porque una mujer flaca con poco músculo también es una mujer que va a tener las mismas complicaciones que va a tener una mujer con obesidad. Entonces no me sirve mucho más que para que me saque una foto linda en Instagram. No, yo quiero correr 21 kilómetros y aguantármela. Y me aguanto el rollo si quieren, pero voy a estar mucho más saludable que una chica flaca, hermosísima, una Luciana Salazar, pero que no te corre una cuadra. Y así después va a tener problemas asociados a eso. Pero bueno, no es en contra de Luciana Salazar, pero me parece bastante impresionante esa mujer. ¿La vieron? Por favor. Encima envejeciendo. No, no la vi. Pobre, se cree que es sexy todavía. Yo creo que un chico joven ya la aprecia como cirugía, sexy. Parece como una especie de Parece una Barbie, profe.
No, pues yo, imagínense que yo soy grande y era una chica linda, era como, no sé, decir, Sol Pérez, ¿me entendés? Ahora ya está como cuarentona, me viene, pega medio la decadencia. Como no sé si ella está suspendida en el tiempo, piensa que todavía es sexy para alguien, pero bueno, me da mucha impresión. Me genera como muchas cosas. Pero bueno, sí. Vuelvo a decir algo. A ver, ay, no saben lo que es el hueso, chicos. El hueso y músculo son una cosa, es como Rambito y Rambón, como, viste, no sé, una dupla así increíble. Y está atravesada por las hormonas. Entonces, todo lo que sea hormonal va a afectar al hueso, para bien y para mal. Así que es súper interesante. Y una de las cosas que mejor regula esos mecanismos es el ejercicio físico. Entonces, una salud ósea es una salud que va a beneficiar a los individuos y a las poblaciones un montón. Así que ustedes tienen mucho para hacer con respecto a eso. A mí siempre me resultó muy interesante el caso Ricardo Ford. Ustedes son jóvenes, pero lo recuerdan, incluso ahora está medio de vuelta, ¿no? Y se los muestra. El caso de Ricardo Ford es un caso clínico formidable, ¿no? Porque él es una persona que ha hecho con su cuerpo bastantes estroperías, y todo por un fin estético, ¿no? Mucha musculatura y obviamente exceso de hormonas, ¿no? De recurrir a las hormonas para tener ese físico. Lo cual le generó una disfunción de su glándula suprarrenal. Y la glándula suprarrenal, de tantos anabólicos, dejó de cumplir su función totalmente, y la glándula suprarrenal cumple una función en la homeostasis del calcio. Entonces Ricardo Ford tuvo muchos problemas de huesos, y recuerdan que tenía muchas operaciones en su espalda y tenía muchas operaciones en su rodilla, y eso era por el desbalanceo hormonal que había generado su abuso de anabólicos. La consecuencia de que no le funcione la glándula suprarrenal y que tenga este balanceo del calcio se une a que la glándula suprarrenal también trabaja sobre el cortisol, la cortisona, sobre hormonas que tienen a su cargo la estabilización del sistema inmune. Entonces esto hizo que Ricardo Ford también tuviera muchos problemas en cuanto a la posibilidad de defenderse contra infecciones, por ejemplo de rodilla. Esto le generaba mucho dolor. El dolor le causó a él una dependencia a fármacos o anestesias, porque tomaba morfina a lo último, y derivados de la morfina, que todos los opiáceos son muy adictivos. Y como tenía tantos drogas para anestesiarse, no se daba cuenta cuando tenía un dolor, por ejemplo, cuando tuvo una úlcera de estómago, no se dio cuenta porque o se fracturó el fémur y no se había caído en el baño, tenía una fractura de fémur y no se dio cuenta porque estaba drogado de morfina, y finalmente muere por una hemorragia porque sus células sanguíneas no pudieron tolerar más esta inestabilidad y le generó un shock anafiláctico. Las bacterias que podían hacer en su cuerpo cualquier cosa, y se terminó desangrando en una clínica. Es terrible, terrible cómo ver que alguien con dinero, ¿no? Porque suponemos siempre que Ricardo Ford tenía a su disposición los mejores medicamentos, los mejores médicos, ¿no? Las mejores instituciones. Uno parte de esa premisa, que no era un problema económico ni de ignorancia, y cómo uno, abusando de una sustancia, puede entrar en una cadena donde tu cuerpo puede colapsar cuando te crees más sabio que tu propio cuerpo. Y es terrible, es una historia súper triste de una persona que quería solamente ser físicamente atractivo, popularmente reconocido, o anda a saber
qué cuestiones psicológicas llevaban atrás, y cómo los medios lo aplaudían, ¿no? Y cómo el dinero no solo no alcanza, la podés pifiar también un montón. Así que me resulta interesante el caso por esta como espiral, ¿no? De cómo una cosa puede estropear otra, y no nos dimos cuenta que esa escalerita podía ser posible que tuviera tantas consecuencias negativas en la salud, ¿no? Hormonas, sistema inmune, infecciones, todo por una descompensación causada por el abuso de una hormona en un momento inadecuado o por un tiempo inadecuado. Así que es interesante ese caso. Bueno, esto no lo voy a dar. Las articulaciones, vamos a ver clasificaciones. Básicamente vamos a clasificar las articulaciones en dos criterios. Por un lado, de acuerdo al rango de movimiento. Las hay sin artrosis, que significa que no hay articulación, que no hay movimiento. Las anfiartrosis es que se mueven pero poco, y las diartrosis donde hay un amplio movimiento que es observable. Y por otro lado tenemos las articulaciones de tipo estructural, que son las sinoviales, las cartilaginosas y las óseas, o sea, cartilaginosas y fibrocartilaginosas. Después vamos a ver. Las que más nos interesan a nosotros son las sinoviales. Bueno, acá si vieron o van a ver, hoy por favor traten de mirarlo en estos días, este videíto que mostraba todos los huesos. Vamos a tener 208 huesos, pero no son 208 nombres distintos, ¿no? Tenemos 26 vértebras, por ejemplo, tenemos 8 huesos en el cráneo, generando la bóveda craneana. Algunos ya los vimos, ¿no? El frontal, el occipital, el temporal, el parietal, los que se nombraban como los lóbulos del encéfalo. Tenemos 14 huesos en la cara, 8 en el oído interno, un hueso hioides, que es el único hueso que está suelto, 25 en el tórax, estas 24 son costillas, o sea, las 12 de cada lado, y un esternón. 64 en los miembros superiores y 62 en los miembros inferiores, y esto la mayoría son falanges, ¿no? Tenemos varias falanges. Hay un elemento que quiero que ustedes reconozcan, que vamos a tratar de ver, que es el concepto de accidente óseo. ¿A qué le suena accidente óseo? No sé si ustedes tuvieron geografía en la secundaria, pero seguramente el concepto de accidente óseo remite a como si fuera una analogía de accidente geográfico. No sé si, porque accidente óseo pareciera como que me golpearon en el hueso, no es que sufrió un accidente el hueso. Es el concepto, para que ustedes lo tengan presente, es como el de accidente geográfico. O sea, yo estoy estudiando geografía y digo, bueno, tengo una montaña, claro, tengo una valle, o tengo una bahía, un golfo, ¿no? Bueno, tengo un accidente. Es decir, de una línea de horizonte puedo tener elementos del terreno que sobrepasen esa línea hacia arriba, o sean una depresión, una fosa, un valle, ¿está bien? Bueno, acá es lo mismo. Vamos a suponer que yo tengo un hueso. Entonces, de esta línea imaginaria continua, que sería el límite de ese hueso, yo puedo tener elementos que sobresalen de esa línea imaginaria o que se depriman de esa línea imaginaria. Y voy a darle nombres a esos accidentes. Los nombres suelen ser de diferentes tipos y remiten a su forma. Entonces, voy a tener, no sé, cóndilo, que es más redondeado, voy a tener espina, voy a tener tubérculo, apófisis, exactamente, tróclea, tuberosidad, línea áspera, bueno. Y por otro lado voy a tener
accidentes óseos que sean como depresiones, que sean fosa, canal, foramen, fosita, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo necesito es que entiendan que estos accidentes óseos tienen funciones importantes, moldean al hueso. Primero, lo que más nos interesa es que estos accidentes óseos en general son los puntos de inserción de la musculatura y por lo tanto nos interesan. Por otro lado, pueden ser lugares de pasaje de partes blandas, como pueden ser vasos sanguíneos, no sé, algún órgano como la médula espinal, que pasa por el foramen magno, etcétera, etcétera. Y por otro lado, forman las carillas de articulación con otros huesos. Entonces, los accidentes óseos hay que tenerlos en cuenta. Cuando ustedes coloreen las láminas del libro de cromodinámica, los accidentes óseos están nombrados, y por favor les pido que los tengan en cuenta, que los miren porque algunos son muy importantes y los vamos a nombrar porque tienen que saber. Yo no les pido las inserciones de la musculatura de manera memorística, pero si no saben los accidentes óseos, no pueden después en análisis, que sí van a necesitar saber las inserciones de cada músculo, tienen que saber los accidentes óseos. Van a ver que en el libro de cromodina, en el tórtora, hay como unas especies de cuadros donde están, ¿no? Entonces tenemos cóndilo, cresta, epicóndilo, cara, carilla, fosita, foramen, forzas, surco, distintas denominaciones. Cabeza, línea, maléolo, protuberancia, proceso espinoso, apófisis estiloide, etcétera, etcétera. Bien, acá tenemos, bueno, el esqueleto de la cabeza. Lo que más me interesa son los huesos que forman la cavidad craneal. Tenemos un frontal, es un hueso impar. Tenemos el esfenoides, que está en la base, igual que el etmoides. El temporal, tenemos los parietales, porque son dos, igual que los temporales. Y el occipital, que es uno también. Bueno, eso lo leen ustedes por su lado. Tenemos la columna vertebral. La columna vertebral es muy importante para todo lo que es saber la musculatura espinal, y que es la base de la postura bípeda, ¿no? Lo postural. Estos músculos son muy importantes. Vamos a tener 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas. A veces le dicen vértebras dorsales a las torácicas. A mí no me gusta decirles dorsales, porque dorsales son todas. Estas son torácicas, o sea, son de la región del tórax. Las características que tienen las vértebras torácicas es que están articuladas con las costillas, con las 12 costillas. Después tenemos 5 vértebras lumbares y un hueso sacro, que es el resultado, es un conglomerado de óseo, resultado de 5 vértebras sacras fusionadas. Y después tenemos un hueso coxigio, coxis, que tiene también la fusión entre 3 y 5 vértebras caudales, porque nosotros en nuestros orígenes ancestrales teníamos cola, pero pertenecemos al linaje de los monos del viejo mundo, que no tienen cola, como los chimpancés, los orangutanes, los gorilas, y por eso no tenemos cola. Después hay otro linaje de primates que sí tienen cola, como los que están en el viejo. No les interesa nada eso, pero bueno, a mí me interesa. Ahora, lo que queda, el relicto de estas vértebras caudales, es el hueso coxis. Las únicas vértebras que tienen nombre propio son las 2 primeras. Por un lado tenemos el atlas, que articula con el hueso occipital a través de estas fositas. Estos son las fosas que articulan con las apófisis del occipital. Y después tenemos este, que es el axis. El axis tiene esta especie de dedito que sobresale, que es la apófisis odontoidea, y el atlas articula con el axis, que hace este movimiento, me permite decir que no. Y cuando el atlas articula con el occipital, me permite decir que sí. Entonces son 2 movimientos importantes en donde son protagonistas. El no
atlas y axis, es la articulación atlantoaxial, y la atlanto-occipital es la que me permite decir que sí. Acá están cómo se articulan. Bueno, acá tenemos las vértebras torácicas que tienen estas fositas en el cuerpo, que es donde articulan el capítulo y el extremo de las costillas, y acá tenemos una vértebra lumbar. La diferencia está básicamente en la posición de la apófisis espinosa de la vértebra torácica, que es más larga, más fina, y apunta hacia abajo. En cambio, la apófisis espinosa de las vértebras lumbares es más cuadrangular y forma una línea recta con el cuerpo de la vértebra. Acá tenemos el sacro y cómo se articula con el hueso pélvico. Después tenemos, todo esto es esqueleto axial. Acá tenemos el esternón, que tiene 3 partes, el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides, y cómo articula con las 12 pares de costillas. Las costillas, las 12, se articulan con las vértebras en la cara posterior, y en la parte anterior se vinculan con el esternón las 10. Las 7 primeras se articulan directamente al esternón a través de un cartílago. Esas son las verdaderas. Octava, novena y décima se articulan a través de un cartílago común, y por eso se llaman costillas falsas. Y la 11ª y la 12ª son las flotantes, que no se vinculan con el esternón. ¿Se entendió? ¿Por qué son cartílagos y no huesos? Es muy buena tu pregunta, y la respuesta está en que sería muy difícil para vos expandir los pulmones si no tuvieras un mínimo de elasticidad en ese movimiento. Entonces el cartílago lo que asegura es que si vos haces así, podés mover y expandir, y hay cierto grado de elasticidad y de posibilidad de ampliar el volumen de la cavidad torácica a través de la musculatura intercostal. Si se calcifican esos cartílagos, que muchas veces pasa cuando la persona es adulta, vos vas a ver que la persona hace como un movimiento abdominal para respirar. Entonces está como, hace así como un movimiento, ¿no? Porque no puede expandir, entonces tiene que bajar como el diafragma para que se vaya para algún lado, porque no tiene, está rígido en su jaula costal. Cuando le hagan compresión a una persona en una RCP joven, te vas a dar cuenta que ahora lo haces a una persona mayor, le puedes, como está más calcificado, ese cartílago se puede fracturar y le puedes perforar los pulmones. Hay que tener cuidado. Bien, una vez que dejamos el esqueleto axial, cabeza, columna, jaula torácica, eso sería el esqueleto axial, pasamos al esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular siempre tiene 3 segmentos: cintura, segmento proximal, segmento intermedio, autopodio, tanto para el miembro superior como para el inferior, y son homólogos. La cintura para el miembro superior es la cintura escapular, que está formada por 2 elementos óseos, la cintura pélvica, que está formada por el hueso coxal, que es la fusión de 3 huesos. Acá tenemos clavícula y escápula. Después tenemos el segmento proximal, está representado por un hueso largo, que es el húmero en el caso del miembro superior, y el fémur en el caso del miembro inferior. El antebrazo está representado por 2 huesos, que es el cúbito y el radio, y la pierna está representado también por 2 huesos, que son la tibia y el peroné. Después tenemos la mano y el pie, con 5 elementos digitales, o sea, 5 dedos, tanto en las manos como en el pie. La diferencia es que la mano tiene pulgar oponible, y el dedo 1 es lateral con respecto al dedo 5 cuando está en posición anatómica. En cambio, el pie, el dedo 1 es medial con respecto al dedo 5, que es lateral. No sé si se dieron cuenta de ese pequeño detalle. Bien, la cintura pélvica, como les decía, forma un cono, se une ambas hemicaderas en la sínfisis púbica en la cara anterior, y en la parte posterior están fusionadas ampliamente al sacro, que lo vinculan directamente con el esqueleto axial.
el hueso coxal tiene 3 partes. Está formada por 3 huesos que se fusionan en la vida embrionaria. La parte superior y la más grande, la más plana, está representada por el hueso ilíaco. La parte anterior, que es como una L, por el hueso púbico, y la parte posterior e inferior por el hueso isquion. Y de ahí van a surgir ciertos accidentes óseos que ustedes capaz reconocen, como la cresta ilíaca, como la sínfisis púbica, o como la tuberosidad isquiática. Es decir, que el hueso coxal, como está formado por 3 huesos que se han fusionado, sus accidentes óseos remiten a esos nombres. Bueno, acá tenemos al fémur, que es el hueso más largo del cuerpo. Acá tenemos la tibia, que es medial con respecto al peroné, que es lateral. Y bueno, lo más característico del ser humano, que le permite la posición bípeda, es la extensión del hueso calcáneo en lo que llamamos talus. El talón, esta proyección posterior del hueso calcáneo, es una de las cosas que nos permite estar en posición bípeda. Acá, en este extremo del calcáneo, se inserta el tendón de Aquiles. Y acá tenemos el astrágalo, que es lo que forma la articulación con el tobillo. Acá tenemos el metatarso, y acá tenemos lo que serán los dedos. Acá fíjense lo que es esta falange del dedo gordo, que es uno de los puntos de apoyo que tenemos, igual que sería acá, entre el quinto metatarsiano, el dedo gordo, este gordito que está acá, esta falange, y el talus, se genera una especie de triángulo, que es una base de sustentación de nuestros pies, que nos permite tener una estabilidad en la marcha bípeda. Bueno, cosas interesantes para ir a... Bueno, acá tenemos todo lo que es el esqueleto. Las articulaciones, como habíamos visto, teníamos diferentes tipos de estructuras internas, los cartílagos articulares. Esta sería la cavidad sinovial, que tiene líquido sinovial. Esta es la membrana sinovial, es una membrana conjuntiva que está constantemente generando líquido y reabsorbiéndolo, y bueno, esta es una cavidad cerrada, por lo tanto, el equilibrio del líquido que está dentro de esta cavidad tiene que mantenerse estable. Si hay más, la articulación está inflamada. Si hay otra cosa, como pus, como sangre, como aire, también duele y se inflama y la articulación pierde movilidad, ¿no? Así que es una... Bueno, acá habíamos dicho la clasificación según la capacidad de movimiento, en anfiartrosis, sinartrosis y diartrosis, y acá según el tipo o estructura tenemos fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Estas sinoviales son las que tienen las características que mencioné recién. Las inmóviles, por ejemplo, las suturas que están entre los huesos del cráneo, no hay más que hueso contra hueso, y obviamente no hay ningún tipo de movilidad. Bueno, las diartrosis son todas sinoviales, y también hay anfiartrosis que tienen poco movimiento. Otra de las formas de clasificar las articulaciones es por los ejes que permiten movimiento. Obviamente las hay multiaxiales, como el hombro, la cadera, hay biaxiales, como pueden ser el tobillo, la muñeca, o uniaxiales, como puede ser la rodilla y el codo. Bueno, después lo vamos a ir viendo esto a medida que vayamos avanzando en la próxima clase. Después, lo otro que vamos a asociar son los tipos de movimientos, ¿no? Dentro de lo que es la terminología anatómica, determinar lo que es la extensión, la flexión, como un par antagonista de movimientos, la aducción, la rotación interna, externa, la circunducción y... no me queda... después hay movimientos especiales, como puede ser la pronosupinación, la flexión plantar, etcétera, etcétera. También lo vamos a ver con cada tema específico, ¿no? Cuando hablemos de miembro superior, vamos a aprovechar y vamos a hablar de diartrosis, enartrosis, la articulación del hombro, y la vamos a clasificar.
¿qué movimientos permite la articulación del hombro? Es una articulación poliaxial, por lo tanto permite todos los movimientos. La flexoextensión y la hiperextensión, la abducción, la aducción, la rotación interna y la rotación externa y la circunducción. Cuando veamos codo vamos a ver que es monoaxial, por lo tanto solo permite la flexoextensión y no otro movimiento, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? Bueno, y vamos a dejar acá porque